Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bonita noche, me da mucho gusto saludarles. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de este podcast que lleva mi nombre. Me da mucho gusto, soy Judiel Ramos, que hoy podamos estar reunidos de nueva cuenta en este espacio virtual y mágico a partir de esta pantalla que tienes frente a ti. ¿Qué andarás haciendo? Me va a dar mucho gusto saludarte. No me da mucho gusto interrumpirte, no sé qué andes haciendo, pero es una interrupción que va a valer la pena, porque hoy vamos a platicar de un tema muy común, muy doloroso, que causa mucha inseguridad en las personas y sobre todo aquellas personas que han sufrido del ghosting. Hoy vamos a platicar qué es, a qué sabe, cómo se come, eh, cómo entender esta práctica tan lastimosa emocionalmente hablando. ¿Qué es el ghosting? Seguramente has escuchado esta palabra alguna vez. Y hoy quiero conversar de esto, entre otras cosas, contigo. Así que vamos a dar inicio. Primero recibiéndoles y en lo que ustedes terminan de acomodarse y de hacer lo que tengan que hacer para disfrutar de esta transmisión. Les recuerdo que todos los jueves les espero aquí en punto de las 8 y tantos de la noche, pasadita de las 8. Y bueno, todos los jueves mi compromiso es con ustedes para hablar o para tener estas conversaciones que nos puedan ayudar a sentirnos mejor, a entendernos, a entender a otras personas también, a saber cómo relacionarnos de una manera diferente, muchísimo más afectiva, asertiva o funcional, de una manera más saludable en general. Andamos haciendo ahí como estragos todo el tiempo en nuestras relaciones, cometemos un montón de equivocaciones, nadie nos enseña a amar, o más bien sí, igual y la forma en la que nos enseñan a amar es muy dolorosa también. A veces confundimos muchas prácticas que se dan en las relaciones humanas como amor y no siempre son amor. O al contrario, a veces hay amor y no somos capaces de verlo o no podemos reconocer el amor porque viene envuelto en mucha agresión o viene envuelto, en un empaque que no siempre es como muy agradable. El amor a veces hay que destaparlo de los envoltorios en los cuales viene para poder sentir y disfrutar de eso, que es el amor precisamente, lo que tiene para darnos. Pero esto no lo podemos hacer si emocionalmente hablando no somos responsables, primeramente de nuestros actos y de la manera en la que nos relacionamos con otras personas. Y después, pues esto, como revisar cómo lo estamos haciendo junto con las otras personas, cómo estas equivocaciones no siempre son nuestras, sino que pues sufrimos porque las personas en general no tenemos como tanta claridad en cómo relacionarnos de maneras saludables. Así que hablar hoy del ghosting pudiera ayudar primeramente a que entiendas el concepto, a que te acerques a él, a lo mejor nunca habías escuchado acerca de ghosting. Generalmente trato de no utilizar palabras en inglés, pero esta palabra es como tan común hoy por hoy que hablando de responsabilidad efectiva, tenían que agregarlo en la lista de las cosas que son irresponsables como un primer momento. Así que les quiero agradecer que estén aquí y les quiero pedir con todo mi cariño, con todo el corazón, que me regalen estos minutos de su tiempo, de su vida, para escuchar este tema, responsabilidad afectiva, por qué es tan importante, sobre todo para analizar el peso de nuestras propias decisiones o de nuestros propios actos en relación con los demás. Y también me ayudaría mucho hablar de este tema para compartir con ustedes ideas que les puedan ayudar a saber qué hacer si es que han sufrido ghosting alguna vez, o incluso darse cuenta si ustedes también lo están haciendo sin darse cuenta. O a lo mejor sí saben lo que están haciendo, pero no le habían puesto un nombre. El tener nombre para las cosas que nos pasan es muy bueno, porque nos ayudan a saber cómo relacionarnos con ello, a cómo entender lo que sucede y a saber cómo solucionarlo. No podemos solucionar algo que no tiene nombre. Necesitamos primero nombrarlo para saber qué hay que hacer. Se me viene a la mente como estas películas de exorcismo, ¿no? En donde llegan y está la persona poseída, está así como si le hubieran dado una aspirina y una coca. Y lo primero que dicen es, dime tu nombre, ¿no? Dime cuál es tu nombre, le dicen al demonio que acaba de poseer a la persona. Porque de alguna forma necesitan saber quién es
para saber cómo sacarlo de ese cuerpo que no es suyo. Algo así me imagino que pudiera ser esto. El simple hecho de ponerle nombre a las cosas que nos pasan nos ayudan a saber frente a qué estamos y cómo enfrentarlo. Entonces, el ghosting como este concepto asociado a la responsabilidad efectiva. Vamos a platicar de esto. Le quiero dar la bienvenida a todas y a todos y como les decía, no nada más les agradezco por su tiempo, sino sobre todo que compartan este video, compártanlo con sus amigos o amigas en su muro, envíenselo por mensajito, cópienlo, péguenlo en el WhatsApp, ¿no? Envíenselo. O bien, ¿por qué no envíenle este mensaje a la persona que los ha gosteado todo este tiempo para saber si de alguna manera en algún momento le importa saber qué es lo que está haciendo y cómo está lastimando a otras personas? Pues vamos a darles la bienvenida a aquellas que se han conectado, a estas personas que ya están con nosotros aquí en la página de Facebook. Les agradezco muchísimo el favor de su sintonía. No tengo internet aquí, no sé por qué. Me voy a ir a mi celular, lo bueno de venir preparado, ¿verdad? Yo estoy muy contento siempre de recibirles y de saludarles. Es como si estuvieran aquí conmigo. Es como si pudieras estarte tomando un cafecito conmigo, así que te agradezco muchísimo por darte estos minutos de tu vida. Le mando un abrazo y un saludo gigante a Carito López, que ya está aquí en nuestra página. Es seguidora de aniversario, muchas gracias, mi querida Carito, te mando un besote. A Lau Alejandrina también le mando un abrazo. Dice, siempre me hace bien escucharte. Yudiel Ramos, muchísimas gracias. Me da muchísimo gusto saber que andas aquí con nosotros. También para Ale Basto, buenas noches. Muchísimas gracias, Ale. También buenas noches para ti. Y después de saludarles y de darle la bienvenida también en los controles técnicos a Odali Jiménez. Perdón. A la licenciada Odali Jiménez, porque sus años le costaron, ¿no? A la licenciada Odali Jiménez, bienvenida. Bueno. Pues vamos a comenzar, si me lo permiten, y si no, pues también, ¿verdad? Soy bien atrevido. Vámonos con el título. ¿Qué es la responsabilidad afectiva? Y cómo entenderlo. Cómo entender lo que significa ser responsables para no caer en prácticas lastimosas con las demás personas. Primeramente, este sí podría ser un concepto aburrido para muchas personas. Les voy a decir por qué. Porque cuando hablamos de responsabilidad, decimos, ay, no, eso de las responsabilidades no se me dan. No, hombre, es que yo soy un alma libre. Muchas veces entendemos la responsabilidad como un concepto negativo. Pensamos que la responsabilidad es solamente este conjunto de obligaciones que tienes que llevar a cabo para cumplir con un acuerdo, ya sea implícito, que nunca se habló, pero que tú sabes que es algo que te corresponde, o un acuerdo explícito, un acuerdo luego de que en una conversación tú decidieras aceptar esto que te toca, ¿no? Esta parte, y llevarla a cabo y cumplirla. Es como si a mí me toca cocinar y a ti lavar los trastes, y esto es algo que ya conversamos, es que yo pueda cumplir con la responsabilidad del acuerdo al que llegué. Bien, entonces la responsabilidad afectiva primero es esto, comprender que no se trata de un concepto aburrido, sino importantísimo, importantísimo. Es más importante que el café de la mañana. ¿Por qué? Porque si no eres responsable, mira, no es como que, entre comillas, ojo con lo que voy a decir. Si no eres responsable afectivamente, no es como que se vaya a acabar el mundo. Pero tu mundo interior sí puede derrumbarse en algún momento. Y te quiero explicar por qué. Porque cuando no somos responsables afectivamente, ojalá que en algún momento yo pueda controlar la cámara para que pueda hacer el zoom hacia mi cara, hacia lo más que se pueda para decirte esto. Cuando no eres responsable afectivamente, te quedas solo. La gente se va. La gente no quiere estar contigo. Porque la lastimas, porque la hieres, porque la sobajas. Le haces sentir que no vale nada, la llevas al piso. Pero es más feo esto porque la responsabilidad afectiva entra en el momento, en acción, en el momento en el que ya estás en la relación con la persona. Es decir, no puedes ghostear a alguien con quien no tienes una relación, partimos de esta idea. El ghosting, que les voy a explicar qué es más adelante, parte de que no eres responsable afectivamente. Entonces, regreso, la responsabilidad afectiva nos lleva a entender que si no somos responsables, nos vamos a quedar solos en algún momento, a menos que sigamos rodeándonos de personas que no saben poner límites.
entonces ahí sí las podrás controlar a tu antojo. Pero creo que cada vez más y más personas logran tomar conciencia de lo importante que es poner límites. Y si no sabes cómo hacerlo, vete al video anterior, el de la semana pasada, porque platicamos de esto el anterior jueves. Así que la responsabilidad afectiva entonces será todo este conjunto de responsabilidades o de compromisos o acuerdos, repito, hablados o no hablados, que tú tienes en relación con alguien más, con tu mamá, con tu papá, con tu abuelita, con tus tías, con tus primos, con tus hermanas, con tus hermanos, con tu pareja o parejas, porque hay unos que son bandidos y bandidas, ¿verdad? Tienen más de uno. Hablamos de hacerlo también, de la responsabilidad afectiva en la relación con amistades, compañeros de trabajo, con nuestra jefa. Incluso pienso, no sé si esto aplique como tal, pero hasta con las mascotas, con nuestras plantitas, con nuestra casa. La responsabilidad afectiva es este conjunto de acuerdos que tendríamos que llevar a cabo desde nuestro lugar, desde nuestra parte, desde la parte que nos toca, para estar en relaciones saludables. Esa es la responsabilidad afectiva. Relaciones saludables y que solamente hay un interés de tener relaciones saludables con estas personas por una simple razón. Porque les queremos y nos quieren y por lo tanto somos importantes para su vida y son importantes para la nuestra, por naturaleza, por ser sus hijos, por ser sus hijas, por ser la pareja o por ser quien sea que seamos. La responsabilidad afectiva entonces será eso, todas las cosas que debemos hacer para participar en relaciones saludables, ¿ok? Bueno, eso es responsabilidad afectiva. ¿Alguna vez lo habías escuchado? ¿Alguna vez alguien te había hablado del tema? ¿En dónde lo escuchaste? ¿Quién te lo compartió? ¿No habías leído nunca del tema? ¿No habías escuchado nunca responsabilidad afectiva? No me extraña, entonces, que muchas veces pues hayas estado lastimada o lastimado al lado de alguien, porque quizá tampoco pedías esta responsabilidad o este compromiso para la otra persona. Quizá aceptaste o has permitido que la persona no se responsabilice de sus actos. Y al no poner estos límites, evidentemente, no nada más te lastima la otra persona, sino también tú misma o mismo te ves vulnerado. Así que responsabilidad afectiva será el término del año. Les invito a pensar en cómo convertirse en personas más responsables afectivamente hablando, porque sabes, está cañón encontrarte con alguien que te invisibiliza cuando se le da la gana. Quiero hablar entonces, después de haber dicho qué es la responsabilidad afectiva, lo que quiero hablar ahora o lo que quiero que platiquemos es de dónde viene la importancia de hablar de esta responsabilidad afectiva. Hay una frase que me gustó mucho, que me encontré en la red hoy que estaba como pensando qué les iba yo a decir, aderezando el tema. Y esta frase dice, está en su pantalla, no vivimos en burbujas aisladas, sino que vivimos en comunidad. Y esto está bien interesante, está bien padre la frase, porque creo sí es el pensamiento generalizado del siglo XXI para muchas personas, en muchas familias, en muchos lugares, en muchos momentos. El pensar que tenemos que aprender a vivir solos, sin depender de nadie. Hay muchas ideas girando a nuestro alrededor. Hace muchos años había un concurso en la televisión en donde te metían en una cabina tubular, cerrada completamente, te ponían en el centro y había un montón de billetes que cuando comenzaba el juego prendían la máquina y empezaban a volar por toda la máquina. El juego, el reto era que la persona que estaba dentro de la burbuja, que estaba vestida con ropas anchas como de plástico, como un overol de plástico, tuviera que ir agarrando los billetes del aire y metérselos en la ropa. Al final, evidentemente, pues se llevaba como premio todos los billetes o toda la suma del dinero que había acumulado en el juego. Y creo que esto pasa también en la vida en general cuando nosotros pues escuchamos a alguien conversar o vemos un programa de televisión o leemos un libro o participamos en cualquier conversación con una persona, amiga, con quien sea o incluso ahorita tú y yo lo que estamos haciendo. Es como entrar en este remolino y escuchar un montón de ideas que están girando a nuestro alrededor e ir cachando las que más nos hacen sentido. Esta persona en el juego de la televisión intentaba agarrar los billetes morados que eran los de 500.
Y en la vida en general creo que tratamos de agarrar las ideas que consideramos más valiosas o que nos hacen sentido. Pero muchas veces estas ideas nos hacen sentido por cómo fuimos educados, con los valores que tenemos, las creencias que nos fueron inculcadas, las experiencias que hemos tenido que nos hacen como ser más selectivos y juzgar de alguna manera las cosas a partir de lo que hemos vivido. Entonces van a haber cosas que son más deseables o que tengan más sentido para nosotros y lo vamos a ir tomando. Pero una de las dificultades es que no siempre cuestionamos estas ideas que hemos ido agarrando y metiéndolas a nuestro sistema, sino que simplemente las aceptamos o las adoptamos y las asumimos o tomamos como verdaderas. Entonces, al ser verdaderas, las ejecutamos, las vivimos. Por ejemplo, si yo asumo como verdadero que no debo mentir, porque mentir es malo, voy a actuar en consecuencia, no voy a mentirle a las personas. Y si lo hago, si me atrevo a mentir cuando antes he procesado en mi mente que mentir es malo, lo más probable es que sienta culpa, que llegue la culpa a mi vida, toque la puerta y me diga, oye, Yudiel, te estás pasando, ¿no? Como que lo que estás haciendo no está bien. Entonces viene la culpa a darte un escarmiento o a jalarte la trenza para decirte, la estás regando, acuérdate que hay algo que tú consideras importante y no lo estás haciendo. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Que una de estas ideas que andan girando a nuestro alrededor y que hemos aceptado y no la hemos cuestionado es la idea de que no debemos depender de nadie. Hemos escuchado que nos debemos valer por nosotros mismos o mismas, que debemos de ser fuertes y capaces de ser autosuficientes, pero sobre todo la idea de no dependas de nadie, ni para ser feliz, ni para seguir adelante con tu vida. No necesitas de nadie. Tú puedes sola, mi hija. Tú puedes solo, mi amor, mi primor, mi puchunguis. Y no es cierto. Esta es una idea para mí que no es cierta en todo momento. No siempre podemos solos, no siempre debemos, ni podemos, ni lo seremos, ser fuertes. No siempre podemos no depender de nadie. Es decir, asumir todas estas ideas como verdaderas, asumir que no necesitas de nadie, es tanto como pensar que en ti hay todo lo que necesitas para subsistir sin ninguna complicación en la vida. Y una de las primeras cosas que necesitamos desde que nacemos, incluso desde que nos gestamos en el vientre de nuestra madre, es amor y cariño. Es sentir aprecio y afecto por uno mismo. Cuando nacen los niños, los bebés, las bebés, que sufrieron mucho en el vientre materno porque mamá no los quería, porque mamá sufrió mucho el embarazo, porque fueron rechazados desde el vientre, se dice, ¿no?, que está muy estudiado, que las personas nacen, crecen y cuando crecen comienzan a tener estas vivencias desde la carencia de afecto que no tuvieron en la infancia, desde la gestación, pues. Y esto, tarde o temprano, creo que se traduce como esto tan sencillo. Necesitamos, desde que comienza nuestra existencia, necesitamos de los demás para poder estar bien. Las personas que no nacen sintiéndose queridas desde el vientre, crecen y se desarrollan con estas dificultades afectivas y emocionales que les impiden relacionarse saludablemente con otras personas con el paso del tiempo. Esto va forjando tu carácter, tu personalidad, tu temperamento, etc. Por lo tanto, es darnos cuenta y reconocer que sí necesitamos de otras personas para estar bien, que no podemos encerrarnos en una burbuja aislada de los demás para poder estar bien, que esto es imposible, a menos que un día se caiga nuestro avión en una isla desierta y todos se mueran y solo sobrevivas tú, y crezcas con changos y te alimentes de plátanos en la isla desierta. Quizás solamente así no podrías depender de nadie y aún así estarías en dependencia con algo, o de alguien, o de algo. Hay una relación de dependencia porque todos estamos interconectados en la vida de alguna u otra forma, empezando desde la familia. Somos hijos de, somos hermanos de, somos tías de, somos amigos de, somos nietas de, es decir, desde que nacemos somos de la familia tal, de tal ciudad, venimos de tal origen, es decir, siempre estamos conectados con otras personas que han existido en el mundo, con otras personas que siguen presentes, con lugares, con ciudades,
etcétera. No podemos evitar la conexión o la interconexión entre las personas, nunca. Siempre habrá un grado de dependencia. Lo que sí creo es que a lo que se refiere la frase es que no podemos esperar sentadas o sentados a que alguien venga a querernos, sino que tenemos que aprender primeramente a suministrarnos esto si es que alguien no nos lo está dando. Pero no quiere decir que no lo necesitemos en realidad de las demás personas. No quiere, es como un poco la responsabilidad afectiva también se da con uno mismo. Si tú mismo no estás siendo responsable afectivamente, si no te cortas tus uñitas, no te bañas, no te pones tu perfumito, no te cortas el cabello, no te pones ropa limpia, si no te levantas en la mañana y te lavas la cara, los dientes, si no eres esto, como si no estudias, no te preparas, no meditas, si no lees un libro, si no te apapachas, si no comes a tus horas, no estás siendo responsable afectivamente para empezar contigo. Es curioso porque muchas veces dicen, dentro de estas ideas que giran, ¿no?, y que vamos agarrando en el remolino de la fortuna, primero agarramos la idea de que no deberíamos depender de nadie para ser felices. Y por otro lado, creo que también agarramos esta idea de que, bueno, de que las personas no deberíamos depender de nadie para ser felices. Pero no tomamos en cuenta que las personas necesitamos de otras personas desde el afecto. Entonces hay que entender que si bien no vivimos en burbujas aisladas, siempre estamos en relación con las personas en una comunidad. Por lo tanto, es importante de aquí hablar de responsabilidad afectiva. Porque si no puedes eliminar estas relaciones, porque son obligatorias, casi, no diría obligatorias, no es como que tengas que estar en la relación obligatoriamente, sino que son naturales e inevitables. Puedes con el tiempo distanciarte de tu mamá, de tu familia si te hacen mal, pero es inevitable que sigas siendo tu familia. Así que hay que hablar de responsabilidad afectiva cuando nos vemos en medio de un grupo de personas con los que interactuamos, quieras o no, porque eventualmente no podrás dejar de interactuar con estas personas, aún en momentos muy breves. Aún con que no interactúes, incluso también podrías o deberíamos de ser en algunas ocasiones responsables afectivamente. Así que este es el inicio del tema. A ver qué tal, a ver qué piensan y a ver cómo les va. ¿Responsabilidad afectiva alguna vez? ¿Habían escuchado del tema? Bueno, pues para mí sería muy importante escucharles. Bueno, vamos a ver si hay alguien ahí que se haya conectado. Les agradezco muchísimo. Recuerden, les agradeceré más, todavía muchísimo más, que puedan compartir este video con la gente que quieren y con la gente que les ha hecho tanto daño también, ¿por qué no? Que se den cuenta de lo poco responsables afectivamente que han sido a lo mejor en todo este tiempo. Saludos a Wadi Rubio. Wadi Rubio dice saludos, Yudiel Ramos, muchísimas gracias. Saludos también para ti, Wadi. Para Beatriz, no. Beatriz no, dice gracias por tu taller, me gusta mucho. Muchísimas gracias. Ay, pues no había pensado que esto era un taller, ¿verdad? Pero qué bueno que lo ven así. Está bonito. Patricia Batún. Le mandó un mensajito a Nelly Batún, muchas gracias por etiquetarla. Y también para Adriana May, saludos, Yudo, muchísimas gracias. También saludos para ti. Bueno, pues la responsabilidad afectiva es el tema de esta noche. Vamos a continuar. La responsabilidad afectiva, no se espanten, no son obligaciones como trapear, barrer, etcétera. Incluso creo que cuando vamos trabajando con este tema y otros temas de responsabilidad afectiva, que hay un chorro de temas que se relacionan con este concepto, poco a poco en la práctica vamos adoptando estas nuevas formas de ver la vida y nos hacen con la práctica, en la relación con las personas, ir siéndolo sin que nos demos cuenta. Es a veces como los hábitos, ¿no? Tú ya por hábito y costumbre te lavas los dientes o por hábito y costumbre te bañas, incluso es como, ay, me enjaboné el chic, me enjaboné la axila, ya ni me acuerdo, porque te bañas en automático. Así son muchas de las cosas emocionales también. Al ir hablando de ellas, al ir procesándolas, al ir reflexionándolas, automáticamente vamos haciendo algunos cambios en nuestra mentalidad que se ven reflejados en las acciones que llevas a cabo todos los días. Así que no se espanten, la responsabilidad afectiva no es algo tan complejo como pareciera. Bien, bueno, pues vamos a continuar. La siguiente lámina me gusta mucho porque nos invita a pensar en que toda acción
tiene una consecuencia. Toda acción se relaciona con un esfuerzo que uno hace, una decisión, ¿no? Una acción es decidir llevar a cabo algo, ejecutarlo. Puede ser el conocer a alguien, el mandarle un mensajito, ¿no? Puede ser el iniciar una relación amorosa, puede ser el ir a visitar a un pariente que está lejos. Cualquier decisión, piensa en la que tú quieras. El comprarle un regalo a tu mejor amiga, el invitar a comer a tus papás. Todas las decisiones que tomamos tienen un impacto. El despertarme temprano o el apagar la alarma y decir, ay, me voy a echar otros 5 minutitos que luego se convierten en 1 hora, ¿no? Y te despiertas a la hora que ya deberías de estar en el lugar al que ibas. Entonces, el peso de todos nuestros actos habla de que a toda acción hay una consecuencia o hay una reacción. Así que es importante comprender esto, que todo lo que hacemos impacta a las personas de alguna u otra forma. También impacta a nuestra vida, pero si estamos en comunidad y difícilmente la podemos evitar, si podemos difícilmente, más bien, si es difícil evitar estas relaciones, entonces tenemos que comenzar a hablar de que es importante reconocer que nuestras decisiones importan, o que quizás si hoy no me siento tan bien en la vida, si me siento triste, si siento que mi autoestima está baja, también probablemente no es nada más porque tú no te quieras o porque tú no sepas cómo valorarte o lo que vales, sino que muchas veces podrías haber estado sometida a mucha agresión o a mucho abuso, o bien probablemente te has relacionado mucho tiempo con personas que son cero afectivas. Así que el peso de nuestros actos importa. Hay que reconocer la importancia de asumir que si estamos con alguien, hay que cuidarle. Básicamente esa es la premisa. La primicia, si tú estás con alguien, tienes que cuidarle, porque es importante y porque eres importante para ella o para él. Este es el resumen del poder de nuestros actos. Cuida a la gente que quieres, cuida a las personas que te aman. Ser recíproco como una forma de responsabilidad. No des más si no quieres. No te sobreesfuerces, no te agotes, no te desvivas, no te sacrifiques si no quieres. Tan solo devuelve un poco de lo que te da la gente que te quiere. Eso es ser responsable, entre otras tantas cosas. El poder de todos nuestros actos. Y en el consultorio creo que miro todo el tiempo cómo las personas no son responsables. Primeramente porque no aceptan que lo que hacen repercute en la otra persona. Desde frases que suelo escuchar como, pues yo le dije que sí, que no iba a ir a la fiesta, ya sé que le había dicho antes que sí iba a ir, pero pues en el momento me dio flojera, no me puede obligar a ir. Entonces, evidentemente no puedes obligar a alguien a que vaya a un lugar al que no quieres ir, que vaya, ¿verdad? Pero si ya habías hecho un compromiso, si la persona se había mentalizado de que le ibas a acompañar, si no invitó a nadie más para poder ir contigo y tú a la mera hora porque se te hinchó el derecho o el izquierdo decidiste no ir, pues entonces no estás siendo responsable afectivamente hablando. Y a lo mejor para ti no sea grave, ay, ni que se vaya a morir, ¿no? Puede ir con alguien más. Puede ser que vaya con alguien más, pero no es la situación. Aquí el caso es que no te responsabilizaste de una decisión o de un acto que fue decirle que sí ibas a acompañarle. Este es un claro ejemplo, ¿no?, de cómo todas nuestras decisiones o todos nuestros actos tienen un peso. Todas las palabras, todo lo que le decimos a las personas tienen un impacto. Todas las cosas que ven o mostramos a las demás personas tienen un impacto. Todo. Incluso aunque no hables y no le digas nada, aunque no se la refresques, aunque no lo insultes, a veces basta con una simple mirada. Una mirada, un ceño fruncido, unos ojos desviados, unos brazos cruzados, o ¿por qué no? Incluso se me ocurre hasta el ignorar a alguien, el pensar que, pues yo no te dije nada, simplemente no te dije nada, ¿no? Ese es el problema, no le dijiste nada, la ignoraste o lo ignoraste. Decidiste apagar tu teléfono, la bloqueaste de WhatsApp, no le dijiste nada, pero fue mucho más que no decirle nada. Te desapareciste y trataste de que con tu ausencia
esta persona entendiera algo. Entonces, todas nuestras decisiones y actos tienen un peso. Hay que tener en cuenta si igual y no nos hemos rebasado en exceso de equipaje, ¿no? Es como, a lo mejor ya nos pasamos de lanza, a lo mejor este peso de nuestros actos ya es demasiado, a lo mejor hemos sido muy irresponsables o quizá lo han sido con nosotros. Así que no olvides que toda acción tiene una reacción. Y quizá la forma en la que hoy te sientes sea la reacción de toda la irresponsabilidad a la que a la que te has visto sometida o sometido. Bien, y por otro lado también hay una frase que creo que también se relaciona mucho con esto que les digo. También me la encontré por ahí navegando en la red y me gusta muchísimo. Dice, la sensación de soledad no tiene que ver con cuántos vínculos tienes, sino con cómo son las interacciones de esos vínculos. Fíjate, muchas veces nos sentimos solos, que me siento solo, siento que nadie me entiende, ¿no? Siento que a nadie le importa, no tengo quien me escuche. La gente o las personas que han pensado en quitarse la vida, por ejemplo, creo que muchas veces pueden estar atravesando por esta situación. Con sentirse solas, aún rodeadas de mucha gente que les quiere. Muchas veces he visto que tiene mucha relación con lo que sucede en el entorno familiar. La calidad de las relaciones en su familia son muy malas, muy poco saludables. No quiero decir malas, muy poco saludables. Y aunque tengan otras relaciones alrededor de la familia, como amistades, compañeros de trabajo u otras personas, grupos de ayuda o lo que sea, son muchas veces estas primeras y principales relaciones afectivas, familiares, las que le provocan a la persona esta sensación de que no tienen a alguien con quien contar en la vida. Entonces, las personas que se sienten solas, que no tienen a nadie con quien contar, muchas veces no es que en verdad lo estén, sino que se sienten así, no porque tengan poquitas relaciones o que no haya gente a su alrededor, como lo dice allá, no tiene que ver con la cantidad de vínculos que existen, con cuántos amigos tiene o con cuánta gente hay a su alrededor, sino que la soledad tiene que ver con cómo son las relaciones que tiene con estas personas, independientemente de si sean poquitas o muchas. Podemos tener a muchísima gente rodeándonos, pero si no sabemos cómo relacionarnos saludablemente, probablemente no vamos a tener buenas relaciones con estas personas y no nos van a llenar, no nos van a nutrir. Entonces no cuentan, son relaciones que no cuentan y al no contar no te hacen sentir plena o pleno. Así que te vas a seguir sintiendo solo sin importar cuánta gente te rodee. Si te estás sintiendo así, antes que pensar que no tienes a nadie, podrías, o más bien, si ya estás pensando que no tienes a nadie y por eso estás solo o te sientes solo, te invito a pensar que igual y no es que no tengas a nadie, sino que igual y tienes a personas, pero no sabes cómo relacionarte con ellas, o la manera en la que te relacionas con estas personas no te permite sentir acompañamiento, no te permite sentirte apoyada o apoyado, simplemente porque quizá no estás siendo muy abierta o abierto para contar lo que te pasa. A lo mejor hay que estarte sacando las cosas que sientes con cuchara, ¿no? Así raspándole hasta que sueltes toda la sopa. Probablemente tengas una dificultad para expresarte, porque no sabes cómo decir lo que te sucede o lo que piensas. A lo mejor creciste en el seno de una familia muy autoritaria y no te dieron la oportunidad de demostrar si no estabas de acuerdo con algo. A lo mejor te decían, tú cállate porque yo soy la mamá, yo soy el papá y aquí se hace lo que yo diga. Y nos fuimos cerrando, ¿no? Fue imposible aprender cómo negociar con nuestras ideas. O quizá te has visto mucho tiempo juzgada o juzgado por cómo te ves, por cómo te sientes o por cómo piensas. Es como, ay, ¿por qué te sientes así? A ver, ¿qué te falta? ¿Qué te falta? ¿No tienes todo? Pues sí, pero aún teniéndolo todo, mira la gente millonaria, que muchas veces tiene todo y se siente sola. O se suicida también. Porque, vamos, no se trata de cuánta gente haya o cuántas cosas tengas, sino de cómo te relacionas con estas cosas y cómo te sientes en medio de todos estos vínculos, si los estás alimentando o no, para saber por ende si te están alimentando también estos vínculos o no. Por eso dicen muy bien
muy bien dicho, creo yo, que la relación, al final, ¿no? Tarde o temprano, la relación que tienes con todas las demás personas es un reflejo de la relación que tienes contigo mismo en tu interior. Si tú estás mal con tu familia, mal con tu pareja, mal en el trabajo, mal con los amigos o no tienes ni amigos, mal contigo mismo, probablemente es eso. De entrada, desde ti misma o mismo, podrías no estar siendo responsable afectivamente. Por lo tanto, podrías tampoco estarlo siendo con las demás personas. O viceversa, a lo mejor has aprendido a cuidar muy bien de las demás personas y a ser responsable con ellas, pero no contigo misma o contigo mismo, aceptando quizá muchas veces que lleguen personas a tu vida que te puedan lastimar. Así que hay que tener muchísimo cuidado. Vamos a la siguiente lámina, que esta me va a gustar muchísimo. Es precisamente de lo que he venido hablándoles desde el inicio, es el famosísimo ghosting. ¿Qué es el ghosting? Voy a tratar de ser muy concreto. El ghosting viene de ghost, que es una palabra en inglés. Ghost en inglés es fantasma, o significa fantasma, traducirlo a español. Y pues bueno, un fantasma es algo que no ves, pero te asusta. El ghosting es esto, el ghosting es el acto de ignorar, cortar o cesar toda comunicación, interrumpir absolutamente cualquier tipo de intercambio comunicacional con otra persona. No le respondes el mensaje, a lo mejor la dejas en visto, quizás hasta la bloqueas, la eliminas del Face, no le contestas las llamadas, o incluso no le respondes y te pregunta, viven bajo la misma casa, dirías, ¿cómo puede hacerme ghosting alguien con quien vivo? Bueno, sí se puede, se voltea del otro lado de la cama, le dices, deberíamos de hablar de esto, no me gusta estar así, y no te responde. Oye, deberíamos de hablar de esto porque no me hace sentir bien, y decide no hablar, darse la media vuelta e irse porque no está de humor. Esto es el ghosting también. Obviamente es más claro, evidente y visible ahora en esta época o en estos tiempos con las redes sociales y los dispositivos electrónicos o digitales. Obviamente es más sencillo hablar de que alguien te dejó en visto o en doble palomita azul, ¿no? O que nada más le llegó una palomita y ya no ve tu foto de perfil. ¡Ah, ya me bloqueó! Es más claro y visible y evidente hoy por hoy el ghosting a partir de las redes sociales. Pero esta es una práctica que tiene, bueno, años de antigüedad, ¿no? Desde hace mucho tiempo, a lo mejor desde que la humanidad existe probablemente existe el ghosting, solo que no es sino hasta las últimas décadas que se habla de esto como como tal, como una acción o un acto irresponsable afectivamente hablando. Eso es el ghosting, el ignorar a una persona sin darle una explicación. Simplemente puede ser que algo que vio de ti no le pareció. Puede ser que se haya visto involucrada o inmerso en una situación contigo que le haya parecido incómoda, o algo que le dijiste que le hizo ruido, algo que lo que haya sido. Y se desaparece, ¿no? Y tú dices, ¿pero qué hice? Y lo más feo del ghosting, pues no es nada más que te dejen visto, ¿verdad? Sino todo lo que provoca en ti el que alguien no te responda y no te haya dado ni siquiera una explicación del por qué, de qué hace que se aleje de ti o que ya decida no, o la razón por la cual ha decidido no hablarte o no responderte o buscarte nuevamente. Me ha pasado, me he encontrado con mucha gente conversando como, es que yo conocí a un chico y todo parecía muy bien, conversamos de maravilla, ni siquiera tuvimos sexo, solamente fuimos a cenar una o dos veces, pero de repente me dejó de contestar, ya no me escribió, le mandé mensajes, ya no le llegaron, pero nunca me dijo nada si algo no le pareció, entonces no sé si es que no le gusté, no sé si fue algo que dije, no sé si fue como me vi o lo que no hice o esto o lo otro, y empieza una serie de dudas a invadir a la gente o a las personas que han sido gosteadas, llenándoles de incertidumbre. No hay nada peor con lo cual lidiar que con el no saber. Piensa en la época prehistórica, ¿no? En los dinosaurios, el hombre y los dinosaurios, las cuevas, los osos, no lo sé. A lo mejor los dinosaurios ya fue muy atrás, ¿verdad? Pero vamos a pensar en esta época, en estos momentos en donde el hombre caía la noche y todavía el fuego no existía, todo quedaba a oscuras.
Tarde o temprano lo que probablemente hizo que el fuego surgiera y que el hombre pudiera acceder o llegar a él, al conocimiento de cómo crear fuego, tiene relación con el grado de incertidumbre que no soportaban, con el peligro y la inseguridad que causa el no saber en dónde estamos, con quién estamos y cómo estamos. Entonces la incertidumbre es esto, el no saber, el desconocer y sobre todo la incertidumbre te llena de mucha inseguridad porque te deja preguntándote cosas a las cuales no vas a poder responder o que la otra persona nunca te responderá y por lo tanto puedes llegar a, bueno, a construir una imagen de ti muy poco favorable. Puedes llegar a culparte de que la otra persona no te haya escrito o no te haya contestado otra vez el teléfono. Y no necesariamente es así. La incertidumbre, y esta frase está en su pantalla, me gusta mucho, también está muy bonita. La incertidumbre también es una forma de maltrato, aunque usted no lo crea. La incertidumbre es una forma de maltrato muy común. El no decirte por qué, o el no decirte para qué, el no darte una explicación, el no compartirte las razones, el simplemente dejarte con todas tus dudas. La incertidumbre es uno de los venenos que suelen aniquilar a las personas en sus relaciones, en general. Neta del planeta, creo que merecemos vínculos que sean claros todo el tiempo. Si no te gustó a alguien por algo que dijo, por algo que no... nos da vergüenza decirle a la gente lo que no nos parece. Tenemos una dificultad en decirle, no me parece que me hables a estas horas o que me marques tantas veces porque me haces sentir que me acosas o siento que me presionas. No somos claros porque tenemos miedo al rechazo o a que piensen mal de nosotros. No somos claros a veces porque no sabemos tampoco lo que queremos. Probablemente el ir ahí por la vida, pues esto, sin ser responsables, haga que nos encontremos con personas valiosas y les podemos ir fregando por ahí la vida sin siquiera darnos cuenta. No sé qué crees tú que sea más común que haya pasado en tu caso, ser gosteado o que te hayan gosteado. En cualquiera de los dos casos no quiero decir que uno es mejor o peor que el otro. En cualquiera de los casos la irresponsabilidad afectiva podría estar lastimando tus relaciones. Así que, por último, creo yo que tendremos que hablar de algo que nos ayudará a lidiar o a sobrellevar el ghosting, si es que nos lo han aplicado alguna vez, a no aplicar el ghosting con otras personas cuando algo no nos parece, a aprender a ser claros en nuestros vínculos. Bien, y quiero hablarles entonces por último y para finalizar este podcast, este episodio, acerca de la comunicación asertiva. La comunicación asertiva es también como la tortilla en la terapia. Es algo que no puede faltar cada vez que nos sentamos en la terapia a conversar. Por eso digo, la terapia es como la tortilla, porque la tortilla no puede faltar gotas y dientes a comer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la comunicación asertiva habla de que dentro de las formas diversas que existen para hablar y comunicarse con otras personas, la comunicación asertiva es la más funcional en los vínculos tradicionales o en los vínculos corrientes, ¿no? En el del común corriente de la vida diaria. La comunicación asertiva nos dice que debemos aprender a ser claros con lo que decimos, con lo que queremos, con lo que sentimos o con lo que no nos parece. Hay que tener claridad, hay que ser oportunos. Es decir, la comunicación asertiva promueve el que digamos las cosas a tiempo o bien el que no las digamos en un momento inadecuado. A veces cuando estamos muy enojadas o estamos muy nerviosos, no estamos tan claros en lo que queremos decirle a la persona. Quizás ese no es momento de hablar, porque si estamos enojados vamos a decir cosas que no queremos, porque si no tenemos tanta claridad de lo que queremos pedir, o no hemos analizado por qué nos duele lo que hace la otra persona, y si no lo tenemos claro vamos a darle vueltas al asunto, no vamos a ser claros, no vamos a ser oportunos. También ser oportuno quiere decir no dejar hablando a la persona como, tú estás enojada, así que voy a hablar contigo cuando se te baje. Eso también sería ser irresponsable afectivamente. El decirle esto de esta manera es irresponsable afectivamente.
No es que no quiera hablar contigo porque estás enojada y cuando se te baje hablamos, porque no es una persona desagradable porque esté enojada. No debería de sentirse así. No deberíamos de contribuir a que la persona se sienta así solo por sentirse como se siente. Más bien, podríamos empezar por revisar qué frases le decimos a las otras personas cuando estamos en relación o en interacción con ellas. Estos dos ejemplos muy sencillos, como cosas que no son responsables. No voy a hablar contigo ahorita, ve cómo estás, ve cómo te pones, pareces una loca, pareces un loco. Estas cosas son muy irresponsables porque lastiman a la otra persona. Está en ti ser responsable ya. La forma en la que reaccione la otra persona no queda en tus manos, no está bajo tu control. Tú tienes la responsabilidad de ser responsable porque estás en un vínculo con alguien a quien quieres, con alguien que te quiere y que por tanto hay que cuidarle. Habría que empezar a utilizar otro tipo de frases como, en este momento creo que no es oportuno que hablemos porque tú estás enojada y me vas a decir cosas sin pensar, o el tono en el que me las vas a decir van a hacer que yo me moleste y yo me siento tranquila. Me siento tranquilo y vas a hacer que me enfurezca y te voy a responder. Me parece que podríamos conversar esto mañana por la mañana, ya que ahorita son las 3 de la mañana. Tú te quieres salir al parque porque estás enojada, quieres ir al Oxxo a fumar y no. Creo que, o sea, es oportuno que lo platiquemos mañana, si quieres, después del desayuno. Eso es muy diferente a decirle que no vas a hablar con alguien porque está como una loca. Entonces, la responsabilidad afectiva comienza, primeramente, con las palabras, con las cosas que comunicamos en el primer contacto en la relación. Así que la comunicación asertiva nos invita a ser claros y oportunos, pero también amables. Ser amables es algo crucial, porque la amabilidad, para empezar, digo, es la característica o la cualidad personal más valorada por otras personas. La amabilidad abre puertas y nos permite llegar a la comprensión y a la confianza, a la apertura. Si tú no eres amable, no vas a crear confianza, no la vas a construir, no vas a construir seguridad, y donde no hay confianza ni seguridad, las personas difícilmente queremos permanecer en ese sitio. Lo único que queremos hacer es huir o irnos de ese sitio, porque precisamente puede causarnos mucho temor por no sentirnos seguros ni confiados. Así que la comunicación asertiva nos invita a ser amables también. Y por último, creo que además de ser claros, oportunos y amables, tenemos que aprender a ser directos. El decirle de frente a la persona lo que no te pareció, o lo que esperas o esperabas que sucediera, lo que estás sintiendo. El poder decírselo claramente sin darle tantas vueltas. A veces quieres explicarle esto a alguien y le dices, es cuando yo estaba niño, fíjate, te voy a decir, antes mi hermana un día me quitó mi sonaja. Entonces, fíjate, cuando yo luego fui a casa de mi abuelita, o sea, todo le empiezas a inventar una historia que puede ser real, ¿no? Pero le empiezas a sacar una historia solo para decirle que no te gusta que tome tus cosas sin permiso o que las mueva del lugar. Entonces ya le diste una serie de vueltas, pero en este temor de que cómo vaya a reaccionar, lo que va a pensar de mí o lo que sea, no podemos ser directos y nos lleva a no poder ser claros ni asertivos en la forma en la que nos comunicamos con otras personas. Así que la comunicación asertiva es una forma de responsabilidad afectiva. Es hacerle saber a la persona lo que piensas de la manera más amable, de la forma más directa, clara y oportuna posible. ¿Qué tan asertivo crees que eres? Bien. Y quiero finalizar por último entonces con esta última idea. Precisamente hablando de que la responsabilidad comienza desde las frases que le devolvemos a alguien cuando estamos conversando con ella. Podríamos estar viendo, y agarré este ejemplo que para mí es pues también muy común y muy bonito, o muy triste, dependiendo de cómo lo veas, ¿no? Cuando generalmente alguien llora, muchas personas intentan hacer que deje de llorar. Es como, ya, cálmate, cálmate, no llores, no llores. Como cuando un bebé llora, ¿no? Lo primero que intentan hacer es, le meten el chupón, le meten la mamila, lo cargan, le dan sus sapecitos para que se tranquilice, lo mecen, le cantan, todo lo posible porque el niño no llore, o la niña no llore. Y creo que cuando somos adultos esto no cambia mucho. Cuando alguien ve a otra persona llorando, han sido muy pocas las personas que a mí me lo han dicho. Creo que he sido yo un poco más quien lo ha podido decir a otras personas.
Pero creo que en general las personas tienen una dificultad por decirle a las personas, a otras personas, llora, está bien, desahógate, sácalo, ¿no? Como, date el derecho de llorar. Generalmente no es esto lo que nos dicen. Aún gente que nos quiere y a la que le importamos, que nos quiere ver bien. Más bien estas personas generalmente, aún amándonos, nos van a decir cosas como, ya no llores, todo va a estar bien, vamos a ver una sonrisita, ¿no? Van a tratar de evitar el llanto, van a querer evitarte esta emoción que estás sintiendo. Y no siempre son evitables estas emociones, no siempre vamos a poder esquivarlas, a veces nos vamos a encontrar de frente con ellas y hay que aprender a sobrellevarlas. Así que en este ejemplo, una forma de ser responsable afectivamente, bueno, al revés, voy a empezar con una forma de ser irresponsable afectivamente hablando con alguien que está llorando y a quien queremos es decirle, ya no llores, mira, no tienes motivos, todo está muy bien en tu vida, ¿qué te hace falta? Hay gente que está peor que tú. O sea, el decirle esto no es responsable y te voy a decir por qué. Porque aunque pueda ser cierto, aunque no es para tanto por lo que pueda estar llorando, la persona en ese momento no lo va a entender así. Y lo único que va a sentir es que es absurdo que se ponga de esa manera. Se va a sentir rechazada, invalidada y se va a sentir en gran parte culpable, incluso no nada más de haberte dicho lo que sentía, sino también de sentirse como se siente. La responsabilidad efectiva podría ser algo así como cosas que puedes decirle a alguien en vez de no llores. Podrías decirle, por ejemplo, todo lo que sientes es válido, se vale que te sientas así. Es válido que te duela, es válido que te enojes, es válido que te lastime, no te lo mereces. Tienes todo el derecho de sentirte así y de llorarlo, sácalo. O sea, en vez de decirle no llores, puedes decirle todo esto. También podríamos decir algo así como, si yo estuviera en tu situación, también estaría llorando, también me estaría desmoronando. Creo que, creo que lo que tú estás haciendo sería lo mismo que yo estaría haciendo. O a lo mejor decirle algo así como yo también lloraría. He sido diferente, mi vida me ha hecho ser más fuerte, por eso no lloro, por eso hoy te puedo decir que vas a poder con todo esto, pero si yo fuera tú en otro momento, hace unos años, a lo mejor también estaría llorando. Esto es mucho más empático, es más responsable. También podríamos decirle a la persona cosas como no me alejaré de ti, ¿no? No porque te sientas así me voy a ir, no porque te sientas mal me voy a alejar, no porque hoy no puedas estar feliz me voy a ir de tu lado. A veces pasa, ¿no? Como están en una fiesta y algo sucede, en una reunión, se siente mal alguien con quien vas, tu acompañante, y es como, ay, yo no me voy a ir de la fiesta, ¿eh? Si tú te quieres ir, vete. Entonces es como, oye, ¿qué tan responsable efectivamente estás siendo? Puedo entender que muchas veces si la otra persona es como todo el tiempo se siente mal y se tienen que estar yendo de todas las reuniones, bueno, pues le lleva la terapia, ¿no? O sea, dile que quizá hay algo en lo que tenga que comenzar a poner atención. Pero muchas veces lo primero es esto, como entender que a las personas les hace muy bien escuchar cuando se sienten mal, cuando están llorando, por ejemplo, que no te vas a alejar de ellas o de ellos. O que incluso no está mal hacerlo. Yo recuerdo mucho cuando yo estaba muy chiquito, yo tengo un primo que es de mi edad, tenemos 5 días de diferencia de nuestro nacimiento, y nos pegábamos, porque yo era 7 mesino, estaba más chiquito, él era tenía 9 meses, ¿no? Él sí creció bien a sus 9 meses, y eso me hizo sentir siempre ya en mi familia que yo era más débil. Entonces, por siempre ser más chiquito y todo, de tamaño, abusaba de mí y yo lloraba. Y cuando mi papá me veía llorar, me daba más fuerte. Órale, canijo, llore de veras, ¿no? Para que aprenda a defenderse. Y siéntese ahí y llore en silencio. O sea, todas estas cosas, conforme fue pasando el tiempo y fui creciendo, me dificultaron expresar algunas emociones, principalmente estas de tristeza. Entonces, el sentir que alguien no se va a alejar de tu lado cuando tú estás mal es algo muy valioso. Por otro lado, saldremos de esta juntos. Es hacerle sentir a la persona que no está sola en medio de todo esto. Esto también es una forma muy asertiva y responsable, emocionalmente hablando. Cuando alguien está llorando, en vez de decirle no llores, dile me importas. Me importas mucho y estoy aquí para escucharte, para escuchar tus berridos, para escuchar tus quejidos y tu llanto, para limpiar tu moquito. Estoy aquí para ti, ¿no? Eso también es algo muy irresponsable. Déjalo salir, llorar ayuda. Llorar ayuda mucho, amiga. Déjalo salir. Sácalo, ¿no? Sácalo de golpe. Estás pasando por mucho, esto es demasiado, estás cargando muchas cosas. Entonces, si quieres llorar, llora. Seguramente es sinónimo de que ya necesitas
liberarte de tanto peso. También es una forma de decirle cuánto te importa, ¿no? Sin decirle no llores. Y por último, está bien si lloras, estoy contigo o lamento que te sientas así. Es decir, si te fijas, todas estas frases muchas veces son más empáticas. Y es que decir no llores puede venir de un auténtico interés o de una auténtica preocupación de que la otra persona no esté mal. Pero el amor o el afecto no siempre sabemos cómo demostrarlo. ¿Te acuerdas que te decía al inicio que hay gente que ama, pero a veces el amor no lo podemos ver o detectar porque viene envuelto en empaques que no siempre reconocemos? Creo que a veces podemos entender esto. Cuando alguien nos dice no llores, podría dentro de esta frase haber mucho amor. Podría ser que la frase no llores pudiera estar siendo muy agresiva para empezar, para alguien que se siente mal, muy poco empática, muy poco asertiva o responsable, aunque en el fondo pueda haber mucho amor. Precisamente la preocupación o el querer evitar que alguien llore puede ser por su amor hacia ti. No quiero que llores porque te quiero y no me gusta verte mal, pero no se lo dices así, solo le dices no llores. Cuando, si tú destapas esta frase o este envoltorio, el amor dentro podría estar en realidad diciendo cosas como lo que sientes es válido, estoy contigo, no me voy a alejar, es mucho lo que pasa, si yo fuera tú también estaría llorando, etc. Así que hay que poner más atención desde cómo conversamos y cómo respondemos a las demás personas en la conversación, a qué tan presente podemos estar en la vida de las personas o con cuánta regularidad nos ausentamos sin darles explicaciones, o al revés, con cuánta regularidad alguien nos ghostea, o con qué tanta frecuencia nos relacionamos con personas que son poco responsables afectivamente o poco asertivas, poco claras, poco directas, poco oportunas o poco amables. Responsabilidad afectiva. Les invito a seguir leyendo esto para tener más éxito en sus relaciones y para poder poner límites a las personas que no son responsables afectivamente, empezando por identificarlas. Les agradezco muchísimo por el favor de su presencia y de su sintonía. Gracias a todas y a todos por compartir este video. No dejes de hacerlo, yo estaré muy contento de poder saludarles al finalizar este video. Llegando a casa estaré comentándoles, mandándoles ahí algunos stickers, emojis, todo. Gracias, agradeciéndolos. Es muchísimo esto, el que puedan acompañarme todos los jueves. Medina Jiménez, Conchita dice, el llorar es una forma de liberar nuestras emociones. Hay que tener empatía y cambiar nuestro chip para nuestro bien y el de nuestra familia. Me encantan los jueves de terapia. Muchísimas gracias, Conchita. Conchita, te mando un besote. También Ale dice, al no llorar, perdón. Al llorar, liberas emociones, te sientes bien y no es malo, al contrario, te hace sentir fuerte. Definitivamente el llanto para mí me fortalece. A mí el llanto me empodera, me limpia, me hace hacer catarsis. Es una purga el llanto. Es como un desintoxicante, una desintoxicación. Definitivamente llorar, aunque para muchos es sinónimo de debilidad, para mí es un acto de fortalecimiento, porque estás siendo capaz de reconocer la emoción y de construir algo para tu vida con ella, aún a partir de la tristeza. Gente muy triste ha escrito canciones, las canciones que luego se han vuelto más populares en la radio y que les han hecho ganar muchísimo dinero y muchísimos seguidores, por ejemplo. El dolor, por ejemplo, me hizo construir un proyecto llamado El Gurú del Amor, en donde pude expresar todas mis dolencias sin decir que eran mías, sin decir que eran mis historias. El dolor a veces también te hace construir cosas muy valiosas para tu vida. Así que muchas veces evitar el dolor en nuestra vida es evitarnos la oportunidad de crecer y de fortalecernos. Muchísimas gracias también a Araceli Mer aquí, que le manda saludos a Sally Sánchez, a José de la Cruz, que andamos ahí por ahí platicando. Mi querido José, te mando un abrazote. Le manda saludos a Ana Aurora Baselis May y también para Gaby Torres, te mando un besote. Gaby también es nuestra seguidora de aniversario. Y a Benita Camal, gracias, muchísimas gracias. Verónica Acevedo, buenas noches, llegando tarde. Gracias por cada jueves, que ayudan mucho en el crecimiento personal. Muchísimas gracias. A Eli Itza, saludos y gracias tu podcast. Linda noche, muchas gracias. Y en general, a todas y a todos a los que se dieron cita hoy, les agradezco infinitamente por el favor de su sintonía. No olviden compartir este video, darle a la campanita de favoritos para que les notifique cada vez que
tengamos una transmisión en vivo y sobre todo no dejen de ponerme sus comentarios para saber qué piensan y si les fue de ayuda este episodio en esta noche. Ya me voy, les espero el próximo jueves a las 8, les espero también, minutos después de las 8, les espero en el consultorio. Si piensan que no están siendo responsables, si quieren empezar a hacerlo, o bien si creen que constantemente se relacionan o se topan con personas irresponsables afectivamente en la vida y sienten que se han visto afectadas por estas personas en su autoestima, en su autoimagen, en su valor propio personal, entendamos que esta idea de no depender de nadie y que no necesitamos de nadie no siempre aplica. Creo que muchas veces, de hecho, no aplica. A veces necesitamos de alguien que nos pueda ayudar con esto, así que me pongo a sus órdenes. Soy máster en psicoterapia de parejas y familias, es mi especialidad, pero también trabajo con adolescentes, con niños y niñas a partir de 10 años, con grupos de trabajo, etcétera. Lo que necesiten, estoy a sus órdenes. Mándenme un inbox o ahí está el número de WhatsApp en mis datos de contacto. Gracias a Odal Jiménez en los controles técnicos. Gracias Estudio 8 por este estudio y por estas facilidades y a ustedes por su sintonía. Recuerden que el amor no se mendiga, el amor se merece y si todo sale bien nos vemos y escuchamos el próximo jueves. Adiós.